Muy buenas tardes, tengan todas y todos, en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Casa Editorial Wadi y la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les damos la bienvenida a la presentación del libro La Casa Maya de Yucatán, Surgimiento y Declive de un Arquetipo Universal, del autor Otón Baños Ramírez, una publicación de la editorial de la UAD. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad y en la página de Facebook de la FILEI, espacio donde los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas para compartírselas a los presentadores que hoy nos acompañan. Soy Marvin Williams, de la editorial de la universidad, y le doy la bienvenida al autor de esta obra, Otón Baños Ramírez, al igual que a la presentadora que hoy nos acompaña, Raquel Concepción Sánchez Rosas. Bienvenida y bienvenido. Es un placer contar con ustedes en esa presentación en el marco de los eventos de la FILEI después de la FILEI. La Casa Maya de Yucatán, surgimiento y declive de un arquetipo universal, en palabras de su autor, es un ensayo sobre el origen de la Casa Maya de Yucatán que, a diferencia de varios trabajos publicados que existen sobre el tema, generalmente basados en materiales arqueológicos, en esta publicación se expone que hay evidencias documentales y empíricas que señalan que la Casa Maya tiene origen colonial y no prehispánico. Son varios los factores que concurrieron para que los mayas yucatecos hicieran modificaciones a sus viejas casas adaptadas a los montes, las cuales el autor denomina Casa Montuna, siendo más grande y de 2 piezas, y en una de ellas alojaba los camastros en los que dormían, mientras que la nueva casa de una sola pieza surge en conjunto con la hamaca. Empezamos esta presentación dándole la palabra a Raquel Concepción Sánchez Rosas, quien es doctora en proyectos en investigación de arquitectura, construcción y urbanismo, con especialización en paisaje urbano histórico por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es perita registrada de los plenos del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en la rama profesional en la especialidad de arquitectura. También es autora de diversas obras en torno a su área de especialidad y actualmente es catedrática de la Universidad del Sur. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecer. Perfecto.
quiero agradecer primeramente a la UADY por haberme invitado para hacer los comentarios referentes a la Casa Maya de Yucatán, surgimiento y declive de un arquetipo universal. Bueno, de primera instancia, quisiera decir que para mí es un privilegio poder compartir con el doctor Otón Baños el mismo escenario, aunque a distancia, y leer su libro y además hacer los comentarios muy pertinentes bajo mi muy enfoque y mirada de arquitecto. Realmente cuando me dijeron que tenía solamente 20 minutos para los comentarios y aciertos, que son muchos los que están aquí en el texto, pues tuve que sintetizar y dejar pues unas cuantas líneas, ¿no? Bien, mi intervención la hago bajo 3 ejes de análisis. El primero es sobre el autor, el segundo es sobre el texto y el contenido, y el tercero es sobre las aportaciones que da al público en general. Pues bien, del autor, aquí me voy a permitir leer unas líneas. En el campo de la investigación sociológica, pues muchos conocen al doctor Otón Baños, pero siempre hay público nuevo, hay público deseoso de saber un poco más de él. La Casa Maya es un tema actual y complejo que ha captado la atención de varios investigadores nacionales y extranjeros, dice el autor en su introducción, ya que siendo sociólogo fue uno de ellos que ante la magia envolvente del concepto Casa Maya sucumbió a tal grado que se dio a la tarea de investigar al respecto. De primera instancia se observa que el doctor Baños Ramírez, como todo investigador reconocido, serio, honorable y de larga trayectoria, hace una revisión exhaustiva de múltiples fuentes confiables, 90 para ser exactos en este pequeño ensayo, como él le llama. Por supuesto, de diferentes tipos de temporalidades, como estudios etnográficos, ensayos, artículos, capítulos, etc., que nos habla de la formalidad y confiabilidad del estudio que ha realizado y en consecuencia del presente libro. No obstante, ante su agudeza, finura y certeza para encontrar la aguja en el pajar, me parece algo audaz, pero característico en él, cuando en algunas líneas y en diversos párrafos refuta con argumentos sólidos, analíticos, datos y evidencias las aseveraciones de otros investigadores sobre el tema. Punto a su favor para crear polémica interesante en el medio académico y así dar a conocer diferentes puntos de vista y aristas que no se habían considerado hasta ese momento en relación al mismo concepto y contenido. Por ejemplo, casa maya y vivienda maya, que se usa en forma indiferente para el autor, son dos conceptos que él expone aquí claramente. Y bueno, a lo mejor ya le podríamos luego preguntar y él nos puede explicar ampliamente. El autor no se va por las ramas, sino todo lo contrario. Hace una inmersión a profundidad donde el agua es más cristalina y le permite ver la paleta de colores que le ofrecen los hallazgos obtenidos, utilizando esta sencilla y atractiva estructura metodológica, tal cual pieza literaria o poética, nos invita a un paseo ancestral por varias épocas para disfrutar de un casi desconocido tema para muchos de nosotros desde su enfoque muy particular. En el texto se observa la maestría del autor para incorporar en un ensayo, como él le llama, de apenas 77 páginas, el contexto con imágenes. Ahora aquí estamos viendo una imagen y pudiéramos ver algunas otras más, y figuras que le ayudan al lector a entender la comprensión e interpretación con claridad del autor, reflejado en un lenguaje muy coloquial. Bueno, esta es la portada,
pero más adentro tenemos imágenes muy interesantes. Lo interesante de esta publicación es que además, esta imagen es muy hermosa. Esta es una interpretación. Además del peso de la información académica de alto grado de profesionalización, es en un formato ligero, práctico y ameno a la lectura, que puede estar al alcance de cualquier lector sin distinción. Investigadores, maestros, académicos, estudiantes y público en general que quiera conocer un poco más y con lujo de detalle. En esta imagen tenemos una interpretación de lo que eran las barbacoas a partir del texto de Fray Diego de Landa, que podemos ver en esta imagen. Bien, sobre el libro, en cuanto al formato, es pequeño y delgado, de pasta suave de color verde oscuro, de 19 centímetros de ancho por 28.5 de largo, con 92 páginas. Está conformado con los apartados que por formalidad lleva un documento académico. El índice, la introducción, el desarrollo contenido, las conclusiones, las referencias y los pies de página. El contenido del texto está conformado por dos secciones. La primera sección, surgimiento de la Casa Maya de Yucatán, y la segunda sección, el camino inverso de la Casa Maya en Yucatán. El diseño interior está escrito a doble columna, con un formato simple, delicado y elegante, que le da una sugerencia de nativo rural. En la portada se luce una imagen del paisaje urbano local de Casa Maya que le da identidad. Está acompañado de fotografías del mismo autor y de otros profesionales, dignas de una postal donde cada una de ellas dice más que 1000 palabras. De imágenes que se diseñaron a partir de la interpretación del texto citado por Fray Diego de Landa, algunas, y otras tomadas de varios textos confiables. Hay también esquemas de plantas arquitectónicas. Un poco más adelante tenemos unas plantas arquitectónicas tomadas de otras fuentes y de interpretaciones personales del autor. Bueno, todo esto contribuye a un valor incalculable de este pequeño libro. Ahora bien, hablando en sí del texto académico, en el primer apartado, surgimiento de la Casa Maya, como punto de partida, el autor desempolva y pone en primer plano algunos objetos domésticos como costales, morrales y esteras inventados por los propios mayas. Objetos que pasaron desapercibidos y que aún no han causado ningún interés en algunos investigadores de las ciencias sociales especializados en la región maya prehispánica. Considero que este sesgo epistemológico, en parte, ha contribuido a no poder dilucidar y despejar ciertas incógnitas que en este texto se develan con mucha claridad y transparencia. Posteriormente existe un recorrido de las aportaciones de diferentes autores en relación a la actividad e importancia de los comuneros o caciques mayas dentro de su sociedad, que nos ayuda a contextualizar el tiempo y el espacio, y es así que el autor toma un compromiso epistemológico discutible para señalar con la capacidad de cambio social que ocurrió en un momento dado y que trajo consigo la importancia que adquirió el objeto doméstico como es la hamaca, para provocar comentarios y reflexiones sobre la magnitud y significado de dichos eventos. Se plantea algunas hipótesis y las preguntas de investigación, que son claves para dar respuesta a la intensa búsqueda de estas incógnitas, las cuales son:
cómo estaban organizados los espacios de la casa maya, cómo dormían, qué objetos domésticos había en la casa. Estas preguntas son el vértice de la discusión para retroceder en el tiempo y empezar a revisar la aparición de determinados objetos y en particular la hamaca de confección de fibra de nequén, que fue la verdadera revolucionaria del espacio doméstico maya. Él considera que la hamaca de nequén no solo cambió el modo de dormir, sino que dio paso a la casa sólida y fuerte, confortable, con extremos absidiales y con un solo espacio multifuncional. La casa maya convertida en un arquetipo universal. Para un soporte teórico bien fundamentado, realiza un recorrido amplio y nutrido de antecedentes conceptuales, donde en cada uno hace una breve inflexión a la reflexión, discusión, y pone al descubierto algunas apreciaciones de lecturas tanto correctas como incorrectas para él, en que haya incurrido algún investigador del tema. Además, incluye una nota metodológica para entender los diferentes conceptos de casa y vivienda. Aquí en la imagen podemos ver como una planta arquitectónica, las diferentes interpretaciones de la planta arquitectónica de la casa maya. ¿Sí? Bien. Bueno, seguidamente nos hace una disertación sobre la casa y sobre la vivienda, donde enfatiza las observaciones agudas de Fray Diego de Landa y cómo nuestro investigador las analiza e interpreta para volverlas información real actual, destacando enfáticamente el uso de las barbacoas, objeto indiscutible para llevar a cabo la acción de dormir y descansar. Las barbacoas son, en las primeras imágenes que vimos, que parecen camas, esas son las barbacoas. Pasar de la barbacoa a la hamaca no fue de inmediato. Llevó varias generaciones y por ende fue un proceso de adopción lento. Este cambio fue la premisa para obtener la planta absidal, la que estamos viendo ahora, que hoy en día podemos observar de la casa maya yucateca, arquetipo universal proveniente del periodo colonial. Aquí en esta imagen vemos exactamente cómo es ahora lo que vemos actualmente, ¿no? De forma absidal. Estas aportaciones señaladas a la vez abren una brecha para futuras investigaciones, principalmente históricas, pero no dejamos de lado muchas otras. Bien, el segundo apartado, que se intitula El camino inverso a la casa maya en Yucatán, en este apartado se habla de la modernización que surgió durante el siglo XIX y de la extinción de la casa maya en el paisaje rural yucateco que se vislumbra en la segunda mitad del siglo XIX y trasciende hasta la segunda mitad del siglo XX. Aquí se desarrolla la concepción del espacio doméstico, más bien como un factor activo, moldeable y no solo como soporte de actividades humanas, sino como un portador de muchas dimensiones simbólicas. No obstante, el acceso a la energía eléctrica en casi todas las casas rurales en el siglo XX trajo cambios en el habitáculo. Y no solo ahí, este proceso de urbanización se refleja también en la vestimenta, la comida, la forma de habitar, de lavar y de otras acciones cotidianas más. En este apartado también se le da mayor solidez y se plantea el método que se siguió para la recolección de información de primera mano que se efectuó en 28 comunidades de diferentes puntos geográficos con técnicas cuantitativas y cualitativas.
se habla de los antecedentes históricos de la reforma agraria del siglo XIX y la relación con la comunidad maya. En el apartado de la historia se toca de forma generalizada sobre el deterioro natural de los materiales de construcción de la casa maya, las paredes de bajareque y en barro, los techos de palma, que son sustituidos por materiales más duraderos que originales y de forma paulatina según las condiciones económicas de los grupos familiares. El nuevo modelo de casa rural adopta una planta rectangular y paredes de bloques, ventanas y techo de bovedilla y concreto. No son un nuevo prototipo rural, sino más bien de Nequén y la hamaca, más bien, perdón, de la imitación de las casas urbanas. La hamaca pasó a un lugar secundario. La hamaca de Nequén desapareció por completo y la hamaca yucateca que la sustituyó dejó de conservar la calidad de objeto único para dormir. Bien, tenemos al final sus conclusiones. En ella él hace varias conclusiones interesantes en donde yo sobresalgo dos. La casa maya es un modelo original que surge de varios factores propios de la comunidad yucateca. Y de ellos podemos decir la decisión de los religiosos españoles de incluir cambios en el modo de habitar de la población maya y la disponibilidad de planta de Nequén, cuyos hilos sirvieron para inventar la hamaca que desplazó a las barbacoas. Como tercer apartado de análisis tengo las aportaciones que este texto nos ofrece. Bien, el texto nos da un claro ejemplo académico, didáctico, de cómo se debe de llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio mediante el proceso del método científico. Cómo a partir de una sencilla palabra, en este caso la hamaca, la casa maya, se convierte en un dato. Este dato, convenientemente trabajado, se transforma en información y esa información útilmente se vuelve conocimiento. No obstante, ese conocimiento abre infinidad de posibilidades en sentido horizontal y vertical. Nos ayuda a relacionar y tejer el conocimiento y crear una interdisciplinaridad entre diferentes áreas del conocimiento. Este pequeño, yo digo, ¿no? Pequeño pero gran libro tiene implícitas diferentes facetas que cada lector podría disfrutar desde su muy particular mirada. No obstante, y en lo personal, desde mi trinchera como arquitecto, me hubiera gustado que el autor se detuviera y desentrañara un poco más sobre el proceso constructivo de la casa maya y dejar al descubierto en aquel entonces cómo eran las organizaciones gremiales para llevar a cabo los habitáculos. Y al igual, por ejemplo, hacer una interpretación entre el paisaje rural autóctono de esa época y el paisaje autóctono actual. Por supuesto que este aspecto en ese texto es una probadita para incitar a otros estudiosos a diversificar sobre este tema. Y dijera que nos dejó con hambre de saber. Pero además, este pequeño texto es inspirador. Un ejercicio de esta índole tan fácil a la lectura y digerible al contenido nos invita a seguir revisando en diferentes medios e informarnos de que hay más allá de lo que se dice en este texto. Es provocador. Estoy segura que cada uno de ustedes que tenga la oportunidad de leer este texto lo dejará con inquietudes que podemos subsanar y dar respuesta a nuevas interrogantes desde diferentes disciplinas. Es polémico. La maestría y audacia con que están concatenados los conceptos y las interpelaciones que acusa hacen de él un texto valioso para repensar desde posturas anteriores y verificar
ratificar o rectificar alguna de ellas. Es instructivo. Al tener 90 referencias especializadas, se vuelve un banco incalculable de información que tenemos a la mano para adentrarnos y enamorarnos de la valía que nos proporciona una investigación científica. Altamente recomendado para tenerlo en nuestro librero y tomarlo como fuente de consulta obligada, y no solo para estudiosos de las ciencias sociales, sino para diferentes disciplinas que estén relacionados, como por ejemplo la arquitectura, la historia, la literatura, y además que no son pocas. Pues bien, cierro diciendo que celebro que el investigador en ciencias sociales, doctor Otón Baños Ramírez, con esa sencillez que le caracteriza, nos dé la pauta para un acercamiento a la investigación, y cómo de una forma tan sutil y atrayente nos invita a incursionar en el amplio y maravilloso mundo del conocimiento científico. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por su análisis tan completo en torno a la obra que estamos presentando el día de hoy, La Casa Maya de Yucatán, surgimiento y declive de un arqueotipo universal. No me gustaría mencionar que tenemos saludos de José Pepete Avilés, que le envía sus felicitaciones a los participantes de esta presentación. Y bien, ahora proseguimos escuchando los comentarios del autor de esta obra, el doctor Otón Baños Ramírez, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Cursó el postdoctorado en el Center for USA Mexican Studies de la University of California, San Diego. Actualmente es profesor investigador en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y autor de numerosos libros académicos y de artículos en revistas de alto impacto. Adelante, por favor. Perdón, lo molestamos con su micrófono. Sí, bueno, decía, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Marvin, por tu presentación. Gracias a la UADY por esta invitación para que le demos difusión a este texto y por la invitación a los lectores. Gracias a la doctora Raquel Sánchez Rosas por la excelente presentación que nos hizo del trabajo. Quedaron muy pocas cosas que yo pueda agregar para invitar al público a leer esto, pero quisiera señalar unos 3 puntos por ahí, que me parece estos son puntos que tienen que ver mucho con la propia intención del texto. Bueno, primeramente, el texto está pensado para que esté dirigido, para que sea un insumo, para que sea algo que alimente un poco la investigación científica, la investigación de tipo social que se hace en torno al problema de la vivienda, de la casa, del hábitat, toda la cuestión maya, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema maya de casa, vivienda, hábitat, etcétera, en general, para esto, como una pieza más que se conjunta para entender todo ese tema de la cultura maya. Esto es básicamente pues la idea para los investigadores, pero también la idea para la gente. Está escrito y fue mi intención hacer
un texto directo, que fuera lo más sintético y directo posible para que los lectores de hoy, los lectores que no les gusta ver un libro muy grueso y de entrada eso ya de suyo los desanima a siquiera abrirlo y leerlo. Este libro me parece, y eso es un reto para los autores, hacer una síntesis, hacer un libro directo para que sin sacrificar calidad pueda llegar a los lectores. Esto es un reto que tenemos, que asumimos varias gentes, y yo entre ellos asumí en este libro. No sé si lo consigo del todo, eso ya es un asunto diferente, pero bueno, esta es mi intención con esa idea, es que efectivamente quedaron varios temas ahí enunciados, quedaron unos temas que pudo haber dado pie a que yo me explayara ampliamente sobre esto, pero yo dije, momento, porque yo lo que quiero es llevar un argumento lo más centrado posible, lo más directo posible, para que podamos entender cómo surge y cómo es que hay un proceso de declive, cómo es que empieza a desaparecer la casa maya, y es un proceso lento que va sufriendo y que está ahí y que todavía hoy se vive. Pero no hay nada escrito todavía sobre esto. Yo no puedo afirmar, no lo digo en ningún momento, que ya llegó la hora del fin total de la casa maya. No sé. Estamos ahorita metidos en un proceso postmoderno y en ese sentido estamos revalorando muchas cosas que parecían que ya no tenían sentido o que ya estaban rebasadas históricamente. Así que me parece que todavía está vigente el tema. Dije también de que es un tema que por ahí me parece que lo que hace el libro es una aportación importante para iniciar una línea de trabajo que es yo me atrevo a decir que es el pionero, la obra pionera, el primer paso para un trabajo en una dirección. La dirección que existe hasta antes de la publicación, hablan muchos de ellos de la casa maya, la choza maya, la vivienda maya, como le quieran llamar, pero todos ellos diciendo que la casa maya o la vivienda maya o la choza maya proviene del periodo prehispánico, basados en los trabajos arqueológicos fundamentalmente de basamentos encontrados de algunos restos de casas, pues es esto. Pero hay los propios arqueólogos, hay una línea de arqueólogos que les dicen, momentito, vamos a ver qué es lo que me están diciendo ustedes sobre los arqueólogos que estudian las grandes ciudades religiosas, las grandes ciudades capitales que fueron donde estaba la sede del poder. Dice, momento, lo que ustedes me están diciendo no es lo que es suficiente para entender a la gente del común. La gente del común no tenía el mismo tipo de casa o de vivienda que la gente de la élite. La élite tenía dinero, bueno, no dinero, pero tenía recursos para hacerle cimientos, por ejemplo, hacer una cimentación que fuera capaz de resistir el tiempo. Todo lo contrario, la casa maya no tenía una cimentación de cal y cemento o de cal y piedras.
nada más era la casa maya era una casa que estaba pensada para que en un momento dado se trasladara de un lugar a otro, porque los mayas, la familia maya, era una familia que frecuentemente migraba para buscar la fertilidad del campo para hacer sus milpas, porque se agotaba la tierra en diferentes lados. Entonces, es así como que esta investigación nos está diciendo, en este libro estoy diciendo, existen suficientes fuentes documentales, no arqueológicas, sino documentales, para poder seguir la pista de cómo fue que se fueron conjugando varios factores que dieron origen a esa nueva casa maya ya en el periodo colonial. Ya en el periodo colonial va a surgir esta nueva casa maya. Pues entonces estoy diciendo, lo que constituyó para mí un reto fundamental, francamente, ponerme la pila, fue de que, ¿cómo iba yo a imaginar que la hamaca sería el elemento fundamental? Máxime todavía que a mí me tocó ver como investigador en el campo que la hamaca en la que duerme la gente hasta hoy en el medio rural y en el medio urbano son hamacas hechas de hilo de nylon o, en el mejor de los casos, de algodón. Entonces, esa hamaca no era la hamaca de los mayas, francamente. Entonces, tuvo que pasar un poco de tiempo para que mis lecturas, mis diferentes análisis, para poder entender que la clave fundamental de ese surgimiento de la nueva casa maya era la hamaca de Enequén. La hamaca de Enequén, ¿por qué? Porque los mayas tenían la materia prima para hacer esa hamaca maya. No tenían que ir a ningún lado, no tenían ni siquiera que inventar otra cosa. Los mayas conocían perfectamente la fibra de Enequén. La conocían, la manejaban, hacían objetos domésticos con ella, pero no sabían hacer el urdido de las hamacas. No sabían urdir la hamaca. Eso fue lo que los españoles les enseñaron a los mayas para que trabajaran ellos el Enequén. Pero esa planta de Enequén ha acompañado a los mayas yucatecos desde tiempos prehispánicos, desde mucho, mucho tiempo atrás. Incluso la leyenda de Samnano es una leyenda que tiene que ver con el Enequén. Entonces, como les digo, la clave fundamental de esta casa maya yucateca es el Enequén, que no hay ni en Campeche, bueno, no hay en el sur a partir de Campeche, no hay en Chiapas, no hay en otras partes. Como sabemos, la cultura maya se extendió por todo el Centroamérica y parte sur y sureste de la República Mexicana, pero no en todos lados hubo una casa adaptada, como fue el caso de la casa maya que desarrollaron los mayas yucatecos del norte de Yucatán, a partir de la planta que tenían de Enequén. A partir de ahí es que las otras casas mayas, y esto pues pudimos ver los diferentes tipos de casa maya que hay en el área maya, cuando el siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado, un arqueólogo, antropólogo de apellido Guauso hizo un estudio sobre los diferentes tecnologías o tipos de construcción
de casa que llamó la Casa Maya Moderna, que hizo su estudio. Entonces, yo creo que el trabajo, el libro en sí, está haciendo una pequeña aportación para el inicio de ese camino para descubrir. Falta ir a los archivos de Indias, a los archivos religiosos, a los archivos primarios, para poder ver y preguntarle a los archivos qué nos pueden decir sobre la hamaca, ¿no? ¿Qué nos pueden decir sobre la cama? Es que fue una invención puramente maya, y como tal puramente maya pasó como desapercibida por las propias autoridades mayas, las autoridades españolas. Esto es lo interesante. El hecho de que haya surgido en el periodo colonial a la hamaca no le quita nada de maya, de auténtica y 100% maya. Esta casa nació de, como dije, y como ya se señaló la doctora Raquel Sánchez, de que se adaptó esta nueva casa a la hamaca de Nequén. Bueno, hay que pensar, los mayas rechazaron ellos mismos las casas, las camas donde vivían, las rechazaron. Ellos decidieron abandonar por sí solos las camas donde vivían. Me parece que eso no es un argumento como muy fuerte, ¿no? A mí más bien me parece que el argumento que es un poco más aceptable, la hipótesis que más cabe ahí, es de que fueron los propios frailes franciscanos los que se encargaban de enseñar oficios a los mayas, los que le entregaron, los que le enseñaron a urdir la hamaca. Pero además, los franciscanos tenían cierta bronca con la forma de dormir de los mayas, porque pensaban que era una forma de vivir en promiscuidad. Consideraban que dormían todos en la noche, eran promiscuos y pensaban que la hamaca separaría los cuerpos y eso evitaría la promiscuidad, pues la evitaría en una medida, ¿no? No totalmente. Pero es así que vemos que la hamaca no es propiamente un producto colonial, es un producto del periodo colonial, pero lo colonial, como demuestra y señala muy bien, por ejemplo, Nancy Farris, donde demuestra que durante los primeros 2 siglos de la colonia, los españoles tuvieron muy poca injerencia, muy poco que ver en la influencia de la cultura maya. Y hasta se atreve a decir Nancy Farris que más bien fue la influencia maya, más bien resultaron influenciados los conquistadores de lo maya que los mayas de los conquistadores. Esto es muy, muy interesante, esta cuestión. Por esa razón es que sí la nueva casa surgió así, cuando desecharon las camas y entró la hamaca. Pues ese proceso es un periodo, ¿no? Eso dura. Pudiéramos haber escrito un poco más sobre ese periodo, pues haciendo otras hipótesis y buscando documentos, historiadores. Todo eso, pues es una tarea que está pendiente para otros investigadores, por ejemplo. Lo que sí me parece, y ahí ya está trabajado bastante el tema, que Aurelio Sánchez Suárez y otros grupos han trabajado, son como por las técnicas constructivas. Las técnicas constructivas de la casa maya son prehispánicas y son
técnicas que usaban aquellos que construían las casas con cama para los camastros. Por supuesto que sí, se hizo toda una adaptación, pero aprovecharon la sabiduría que tenía el pueblo maya sobre los diferentes componentes del bosque, sobre cómo usar los árboles, el guano, la paja o la palma, los bejucos, todos aquellos materiales para la construcción de la casa lo conocían perfectamente bien, y eso lo conocen desde tiempos muy anteriores, prehispánicos. Y alrededor, lo que sabemos también, y eso continúa, es que los mayas, para sacar todos esos materiales del monte, le pedían permiso a los dioses del monte. Y a su vez, la casa hecha con esos materiales del monte guardaba un gran simbolismo. Y esto es muy interesante. Esta es la otra parte que también no fue tratada en el libro, ¿no? Y que posiblemente esta es otra cuestión. Todo lo simbólico que hay en torno de la casa, porque guarda mucho simbolismo la casa. Eso es también, eso es pura sabiduría, pura cuestión maya. Por todo esto está alrededor de esta casa, de esta casa maya, que surgió y vivió estrechamente vinculada a el medio ambiente. Si bien su fortaleza esa es al mismo tiempo pues su debilidad. Eso propició que una vez que en el siglo XIX, cuando empiezan las reformas borbónicas, las reformas para meter en Yucatán la propiedad privada, entonces los montes, los árboles se vuelven propiedad de los españoles, y ya los mayas, para poder usar los materiales para su casa, incluso tienen que pedirle permiso en el mejor de los casos, pero nosotros hasta pagarles para eso. Pero no solamente era que para que el monte no quedó intacto. El monte, en las manos de los españoles, era utilizado principalmente para la ganadería, y la ganadería implicaba el desmonte y hacer pastizales, ¿no? Y todo esto fue minando mucho la base para que hubiera disponible el material para la construcción de la casa maya. Entonces, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya empezamos a ver de que resulta bastante oneroso, bastante difícil para los propios mayas reparar sus casas, y empiezan a hacerles reparaciones ya de otro tipo, improvisar otros materiales que no son aquellos originales que usaban para la construcción. Es así. Así que, pues, el libro trata de explicar, grosso modo, cuál es ese proceso de deterioro que sufre la casa maya durante estos años finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay varios factores, porque no son solamente el medio ambiente el que cambia, también cambia la mentalidad. La mentalidad, las ideas que hay de las nuevas generaciones mayas también cambian. Y esto tiene que ver con que la convivencia que se hacía en el espacio polifuncional, aunque dije que no era
propiamente la promiscuo, el sitio, no había promiscuidad, por lo menos como se entiende o como los religiosos lo entienden, pues lo que no había era privacidad. Y lo que no hay en un espacio así colectivo es privacidad. Y lo que acompaña al siglo XX, lo que viene con la modernización, junto con los elementos como la electricidad, como la televisión, los otros componentes, o sea, van a hacer que cambie también la mentalidad de los jóvenes mayas y entonces empiecen a pensar ya más en como la privacidad, en que sus cuerpos tienen que ser, sus cuerpos estar bajo o protegerlos de una mirada colectiva y que se haga más de tipo privado. Entonces, son varios los factores. Francamente, ahí en el texto se explican se ponen muchas cosas, pero insisto, en el texto puede encontrar todos esos elementos que me costó y hice el esfuerzo para ponerlo de manera directa, de manera sintética, para que el lector no se canse, para que el lector no se desvíe, para que el lector encuentre realmente interés y pueda seguir interesado en conocer un poquito más sobre esta casa maya. Bueno, es esto, me parece que un elemento importante para poder pues valorar un poquito más la posibilidad de leer el texto o no. Bien, muchas gracias por sus palabras en torno a la obra que hoy estamos presentando, La Casa Maya de Yucatán, surgimiento y declive de un arquetipo universal. Pues bueno, ya por cuestión de tiempos veo que este tema realmente es muy rico. Tuvimos el honor igual de presentar una obra precisamente de su compañero Aurelio Sánchez, sí, que mencionó algunos temas igual similares a los suyos que da para mucho más, ¿verdad? Bien, pues bueno, ya para ir cerrando, me sumo igual para extenderles la invitación a leer este libro, el cual se podrá adquirir a partir del 9 de agosto en la librería de la UADY a través de su portal www.librería.wadi.mx o simplemente poniendo en el buscador que más utilicen, Librería UADY. También está a la venta en las librerías Dante. Ya por último, agradezco pues, bueno, las reflexiones que nos compartió tanto la presentadora como el autor, al equipo de la FILEY quienes estuvieron tras bambalinas en esta presentación, así como a todos los que nos acompañaron a través de Radio Universidad y el Facebook de la FILEY y de Librerías Dante, así como de la librería de la universidad. Bueno, y por último, por supuesto, los invitamos a que el día de mañana, miércoles 15 de julio, aquí estén con nosotros en esta última presentación, en la última serie de presentaciones de la FILEY, después de la FILEY. No nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a todos y a todos los que estuvieron presentes. Hasta pronto.